Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por invitarnos y permitirnos escuchar a los exministros. Igual les quiero aclarar que es una costumbre de todos los integrantes de este equipo vernos y escuchar a los exministros, porque es muy importante para nuestro aprendizaje. La segunda cuestión que, viendo el panel, con Daniel somos los únicos que estamos hablando esta mañana que estamos con objetivos de ir. Es una gran diferencia porque es muy importante que vayamos comunicándonos con todos para que ustedes vayan sabiendo, si nos toca, qué tenemos en la cabeza. Eso es un tema muy relevante. El tercer tema que en el speech que nos hemos dividido, he querido también, mezclando un poco los tantos, hablar de democracia, estabilidad y desarrollo. Cambié un poco los títulos, pero quiero en la primera parte de los pocos minutos ceñirme a eso. Entonces, democracia lo entendemos como un sistema de vida, las instituciones de la República, la independencia de los poderes, estabilidad en sentido macroeconómicamente amplio y desarrollo en términos de alcanzar determinada y difundida calidad de vida, bienestar monetario, provisión de bienes, distribución del ingreso. Entonces encontramos distintas alternativas en el mundo. Hay, y eso es lo que nos hace ser muy optimistas, naciones que han completado este triángulo, o sea, tienen arraigada estabilidad, son regímenes democráticos y tienen desarrollo pleno. O sea, lo primero importante de esto, que no es como se ha dicho acá, sencillo, rápido, lineal, es que esto es posible. No estamos frente a una misión imposible dentro del planeta Tierra. Segundo, que es un proceso largo, perseverante, que requiere muchas cosas, entre ellas el aporte de estadistas que dejen de pensar en el lunes a la mañana, o por lo menos que mezclen el lunes a la mañana con lo que está por venir. Después hay otro grupo de países democráticos y estables, pero que no han logrado desarrollarse. Por lo tanto, lo escuchamos acá. La estabilidad es una condición necesaria, pero no es suficiente. De todos modos, también escuchamos que sin estabilidad previa no hay ninguna chance. Ahora nosotros no venimos, creo que fue Alfonso que lo dijo, no venimos para la estabilidad y la paz de los cementerios simultáneamente, sino, y justamente es muy adecuado el título, democracia, estabilidad y desarrollo, sabiendo que finalmente tenemos casos de naciones macroeconómicamente estables, pero hoy está muy de moda, con regímenes no democráticos. Es una estabilidad vacía, opaca. Acá, personalmente, los que integramos este equipo decimos a esa de los tres vértices le faltan dos, democracia y desarrollo. Acá nosotros partimos del preconcepto que sin democracia no hay ningún desarrollo posible. Así que, hecho este raconto, tenemos que hablar de Argentina, que en mi opinión personal le faltan dos vértices. Por un lado, estamos festejando 40 impecables años de una democracia, en nuestro juicio totalmente consolidada. 40 es joven, es imperfecta, es inmadura, pero hemos dado desde 1983 en adelante un paso gigante. Argentina juega en la liga de los países democráticos. Quien se encarga de ratificar lo que he dicho es la sociedad argentina, a través del voto popular. Pero es cierto también que nos faltan dos vértices. No hemos podido alcanzar ni la estabilidad, por supuesto, ni el desarrollo.
Entonces, lo que estamos percibiendo en Argentina es que con democracia solo no alcanza. Entonces estamos incompletos como sociedad. De allí que compartimos 100% la estabilidad como base para recuperar el crecimiento y desarrollo, que es el título y es la base, es lo esencial, pero en el pedacito que me toca yo quisiera abrir un poco más qué entendemos por la estabilidad como base. Entonces, planteado así, quiero referirme un poco a los insumos para completar la fórmula de estabilidad-desarrollo como una ecuación en donde la democracia, el respeto a la Constitución, más allá de la democracia o aún en democracia cotidianamente vemos algunas falencias en el respeto a la Constitución, otra parte del insumo es la estabilidad macro, el capitalismo, el respeto a la propiedad privada, la institucionalidad, el sector privado como motor, el Estado regulador, si ustedes quieren, redistribuidor. Estos conceptos son como mínimo los que nosotros tenemos en cuenta para definir la estabilidad como base del desarrollo. Entonces, en la búsqueda de cuál es nuestro aporte, esta mañana Daniel hizo referencia a algunos de los contenidos que desde el IERAL y de la Fundación Mediterránea venimos preparando, lograr la estabilidad macro lo antes posible es la ruta para que nos pongan el camino de crecimiento y el desarrollo a posteriori. Yo quiero referirme entonces ahora al entorno, al paraguas y al formato de lo que estamos pensando. Por supuesto, cada vez que nos ha tocado presentar en qué andamos, vienen, especialmente en el segmento de las preguntas, si estamos incluyendo dentro de los insumos para pasar a la estabilidad y al desarrollo, educación, seguridad, salud, justicia. No es que no lo tengamos en cuenta, pero no es nuestra tarea, excede nuestra tarea. Pero si tuviéramos que ceñirnos al camino para lograr el desarrollo, ineludiblemente un programa de gobierno los contiene. Lo nuestro se trata de encontrar un plan de estabilidad, una reforma profunda del sector público y una desobstrucción al sector privado. Como decía Domingo, esto es un cambio total en la organización económica. Nosotros estamos detrás de un cambio de régimen, donde si bien lo primordial es estabilizar y tan relevante como estabilizar, estamos considerando a reformar y organizar. En otras palabras, estabilizar en nuestro programa no sustituye de ninguna manera a estabilizar, a reformar o reorganizar, y viceversa. Reformar sin estabilizar también es inviable. Bueno, esta es la manera de pensar y razonar que por lo menos tenemos el grupo de macroeconomistas generalistas que estamos liderando este proceso. Este es el redondeo de nuestro programa, es lo que llevamos en la sangre. Creemos en la economía política, en la estabilidad como base y en el punto final que es en desarrollo. Pero déjenme explicar algún concepto de economía política. Lo dijo creo que Jorge Remes, por eso ninguno de nosotros sabíamos lo que iba a decir el otro, pero cerrar a veces tiene estas cosas, ser reiterativo. Nosotros estamos trabajando con un conjunto de ideas que, como dijo Jorge, tienen que estar listas antes del 10 de diciembre. Son el conjunto de ideas con un manual de implementación y de gestión incluido. Luego la vorágine cotidiana convierte en un problema a ponerse a pensar en cada uno de esos temas. Ahora, ¿cómo es la ruta y cómo es el camino?
Yo diría faltan 3 cosas más. Una, que creo haberlo escuchado esta mañana también, nosotros necesitamos que el poder político compre este programa, que se convenza y que lo haga suyo, que lo traslade al resto del gabinete, que lo traslade al resto del oficialismo. Es el presidente, el gabinete, el bloque parlamentario, el equipo económico. Tienen que actuar en sintonía, en sinergia. Esto no es ni superministro ni nada por el estilo. Este es el formato, que lo han dicho quienes nos precedieron. Por algo lo dicen y está escrito antes, pero lo que pasa es que conversar con todos ellos previamente es muy relevante. Todo esto no da margen para cortocircuitos. Segundo, que también se dijo, y que con la Mediterránea y el IERAL en particular lo venimos transitando. Hay que dotar al programa de institucionalidad. Que esto pase por el tamiz de la justicia. Hay que blindarlo. Y en términos de lo que hemos denominado una institucionalidad efectiva, no una cuestión formal. Institucionalidad acompañado por estabilidad y resultados no es una ley de intangibilidad de los depósitos. Eso es formal. Hay ley de intangibilidad de los depósitos. Y, por lo tanto, lo que hay que entender es que nosotros tenemos que trabajar para diseñar instituciones económicas en términos del amigo Ricardo López Murphy. Simultáneamente tener resultados, porque las instituciones sin resultados pierden legitimidad y los gobiernos se debilitan. Entonces pasa como ahora, cada sector se quiere blindar. Este gobierno en su última parte está totalmente rodeado de lobbies que quieren su propio blindaje, porque después no va a ser posible actuar como con un gobierno debilitado que se está yendo. Tercero, a partir de ahí, o sea, a partir del cambio de régimen, del resultadismo, hay que dotar al programa, que también lo escuchamos, de un alto grado de irreversibilidad. Quiero decir, y se dijo aquí, más allá de estar, yo diría en la medida que pasa el tiempo, ya el segundo decimal de las reformas noventistas, ya no se discuten más. ¿Y qué hemos aprendido? Que no alcanza con lograr un cambio o una reforma. ¿Por qué? Bueno, porque vino la contrarreforma. ¿Para qué le damos tantas vueltas todavía? ¿Qué es lo que discutimos? Hubo un formato de cómo funciona el mundo, que fue los 90. Y hubo una contrarreforma para desarmarla, que fueron los 2000. Terminemos ya. Por lo tanto, hay que dotar de irreversibilidad. Chile, post-gobierno de la dictadura, es un ejemplo. Uruguay, post-2001-2003, del presidente Valle y los Colorados, es otro ejemplo. ¿Qué discuten los uruguayos? En el margen. Se sacan fotos. Y los 4 presidentes de la foto lo primero que hacen es nombran a los 2 que han fallecido. Por lo tanto, el verdadero éxito, mezclando el corto con el mediano, va a ser ir gestando una señal de irreversibilidad de las reformas, con la suficiente flexibilidad, que acá también se dijo, que con los 90 la caída del muro y Ronald Reagan era una cosa y género y ecología es otra cosa. Es decir, irreversibilidad no significa perder flexibilidad. Pero digamos, ese es el redondeo que tenemos en la cabeza. Entonces, esas dosis masivas de institucionalidad
e irreversibilidad lograda en la estabilidad nos llevan al desarrollo. Ya estoy terminando. ¿De qué estamos hablando en la institucionalidad? De una regla fiscal estructural, Ricardo mencionaba, de un verdadero fondo anticíclico fiscal y externo, de un banco central operacionalmente independiente más allá de esa primera instancia que mencionaba Jorge, de organismos regulatorios profesionales, de defensa de la competencia y del consumidor, de acuerdos internacionales, del respeto a los compromisos sobre cambio climático. Entonces, en síntesis, y voy terminando, la propuesta es poner arriba de la mesa un cambio de régimen, pero que marque un camino, una esperanza, que dé certidumbre, que dé horizonte. Y también se dijo aquí que dé crédito, confianza y horizonte. Y al final recuperar lo que se ha dado a llamar en movilidad social ascendente. Dada la movilidad social ascendente, yo estoy acá hablando hoy con ustedes. Por lo tanto, nosotros creemos que la sociedad va a apoyar un plan bien hecho, serio, innovador, porque además para que sean viables tiene que tener sustento social. Entonces, siempre es totalmente cierto que las victorias intelectuales preceden a las electorales y que los grandes cambios son siempre culturales, si no, no serían sustentables en el tiempo. Entonces nosotros necesitamos simultáneamente que se vayan acompañando mediante resultados el primer día y la institucionalidad de mediano plazo. Y creemos que en ese caso la sociedad va a acompañar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegó la hora de las preguntas. Yo quisiera hacerle una al doctor Arriazu. Usted habló del periodo de 1870 a 1913, como un periodo excepcional de la historia argentina. Hizo un llamado a la política, pero en ese periodo estuvo la generación del 80. ¿La encuentra hoy? La pregunta es si en ese momento sabían que estaba la generación del 80. Yo siempre digo, con algunos de los que están presentes, formábamos parte de un foro Iberoamérica, que eran expresidentes con ambiciones intelectuales y hombres de negocio con ambiciones intelectuales. No había ningún expresidente argentino. ¿Ok? Y si comenzamos a mirar hacia atrás, la pregunta es, ¿cuántos realmente presidentes intelectuales tuvimos en la Argentina? Eso no significa que no puedan aparecer. Yo me acabo de llevar la grata sorpresa de escucharlo a Melconian en un tono señorial, en un tono de candidato. Yo te dije que iba a ser así. De candidato. No me diste bola, ¿qué querés? Digamos, y además con un discurso institucional, de los que a mí me gusta. Es cierto, nosotros tenemos una gran deficiencia, pero no nos engañemos, digamos. La presentación de Gerchunov también fue una presentación muy sólida. Hay cosas que yo difiero, pero de todas maneras fue una presentación muy sólida. Argentina puede armarlo. Y creo que en este momento hay equipos que están trabajando para armarlo. Ahora, tienen que darse cuenta, y eso es lo que me gustó de Melconian, de que el tema no comienza con la economía. Yo soy como los economistas clásicos, imposible de separar la economía de la política de la sociología. Hay que mirar la gran dinámica. Yo no puedo hacer un experimento económico en el laboratorio sin saber las consecuencias. Entonces, digamos, tenemos que comenzar a pensar. Y Argentina tiene gente capaz para hacerlo. No serán los Roca, los Avellaneda, los Alberdi, digamos, pero algunos aparecerán. Muy bien. Daniel, vos obviamente estás trabajando con Carlos en esta nueva aventura, pero tenés un largo recorrido en Fiel donde pasan o conocen todas las empresas del país, más o menos. La pregunta concreta que te quiero hacer es,
y vinculado un poco con lo que dijo Carlos, de que hay muchos que están aprovechando esta etapa final de este mandato presidencial para blindarse. La pregunta concreta es, ¿cuánta apertura resiste a partir del 2023, del año que viene, la economía argentina? Bueno, yo creo que la discusión de la apertura económica no es una discusión que uno la mira en un año, ¿no? Primero porque el punto de partida es una economía muy cerrada para estándares internacionales. Algunos medios dijeron que cuando se hizo la discusión del swap chino, alguien se acercó a la delegación argentina y le dijo, che, miren que la cantidad de antidumping que hay en la Argentina no hay en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Además a eso tenemos la cantidad de protección que te da la brecha cambiaria y la cantidad de distorsiones que te genera eso. Pero también es cierto que los países que exportan mucho son países que están abiertos al comercio internacional. Así que cuando uno dice tenemos que tener un desarrollo exportador, que creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en esta sala, en la política, donde lo mides, eso necesita una economía más integrada al mundo. Y lo que han hecho otros países, que también tienen sus presiones sectoriales, y sabiendo que vos no terminás teniendo una economía ultra abierta en la práctica, pero le han ido encontrando la vuelta a través de acuerdos comerciales. El Mercosur, y Argentina forma parte del Mercosur, tiene muy pocos tratados de libre comercio con otras zonas. Curiosamente, después de muchos años tuvimos la oportunidad de hacer un tratado con Europa y este gobierno lo demoró o lo bloqueó. Entonces eso es lo que yo llamo falta de visión. Vos podés tener sectores con problemas y tendrás que pensar, y eso es falta de gestión, si querés cuando yo me refería a la falta de gestión estatal, que una cosa es pensar cómo haces una transición, que además estaba pensado en el tema del acuerdo de Unión Europea. Pero otra cosa distinta es que vos, porque tenés una dificultad en un sector, dinamites una oportunidad que tenés para el resto de los sectores. Entonces, si nosotros no podemos apreciar cuando tenemos una fruta madura, lo que llaman los americanos el low hanging fruit, ¿no? Tenemos algo fácil de agarrar y lo dejamos pasar, bueno, en parte te explica por qué nos va como nos va. Entonces, yo creo que no es necesario ni siquiera conveniente que vos digas voy a abrir la economía a cero arancel el día 1. Vos tenés el Mercosur, tenés un montón de cuestiones, pero la Argentina tiene que abrirse. Y lo que Argentina tiene que evitar en los experimentos fallidos de apertura comercial que hubo es que en general vinieron acompañados de atraso cambiario. Claro. Y eso es un problema de la macro. Y la tentación del atraso cambiario para los políticos muchas veces es irresistible. Entonces, cuando vos me decís, me voy a hacer déficit fiscal y me voy a financiar con endeudamiento externo, el libro básico de economía te dice que se te va a atrasar el tipo de cambio. Y ahí yo creo que el sector que compite con el resto del mundo tiene derecho a quejarse. Entonces, lo que uno tiene que mirar, o sea, esto no es que son piezas sueltas. Claro. Todo tiene que ver con todo. Por eso nosotros enfrentamos el tema de la integrabilidad de la cuestión económica o de las soluciones económicas. Carlos, vos dijiste que están de ida. Imaginemos 10 de diciembre, llegás a esa silla eléctrica que es el 5º piso del Ministerio de Economía. Cepo, retenciones al campo, desarmar los bonos del Banco Central que tienen los bancos. ¿Cómo haces? No, bueno. A ver. Si esta es la primera pregunta, lo que va a ser la tercera. Y eso que quiero, viste que no uso más, le dejo a Gerchunov, pegan el palo, Villadálmine, todas esas cosas se las dejo a ver, que es un pibe que recién empieza. Primero, nosotros tenemos un programa que incluye todas esas variables, pero donde estamos siendo muy claros, que el comienzo del próximo gobierno es altamente dependiente de lo que deje este gobierno. En nuestras presentaciones, nosotros presentábamos una suerte de 10 fotos de carácter estructural que tenemos claro que no van a cambiar y que son parte de la herencia a recibir. Lo que se dijo acá del gasto público de los 2000, la presión fiscal, la debilidad exportadora, los pasivos del Banco Central, toda una serie, la pobreza, todo eso
alguna vez lo exageramos diciendo, en este equipo no se puede decir, no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Está prohibido, porque entre otras cosas ya sabemos lo que vamos a encontrar. Ahora, segundo, específicamente el 10 de diciembre, en la coyuntura, es muy dependiente de lo que te vayan dejando. Y no digo esto para no contestarte cómo arrancaríamos, que lo voy a hacer, pero sí le quiero dar una relevancia que pasó medio desapercibido en el panel anterior entre Jorge y el Mingo, que es lo siguiente. Hay una transición acá por recorrer, que es muy importante que la sociedad argentina entienda lo que voy a decir. Y no es una utopía. La transición tiene que ser una transición colaborativa y patriótica. Yo ya sé que hay gente que se ríe en este momento de lo que acabo de decir. Colaborativa y patriótica es que si este gobierno le toca perder, se tiene que sentar con el que le toca ganar. Es ineludible. Y más allá de que yo he sido un especial crítico de algunos diagnósticos y cuestiones del gobierno del presidente Macri, el presidente Macri estuvo a la altura de las circunstancias cuando fue derrotado, en términos de hacer una transición dejándole un conjunto de colchones al que venía, porque entregó equilibrio en el fisco, porque entregó un tipo de cambio competitivo y hasta entregó una cuestión que lo condena en términos de confianza, que fue el escenario distendido en materia de bonos y demás. Entonces, quiero decir, devaluación previa, control de cambios, todo eso fue puesto al servicio del que venía. Entonces, el espíritu colaborativo del que se va no puede ser a la carga barraca. Y digo, en el contrapunto entre Jorge y Mingo, antes de ir a microfonearnos, el tema no es si devaluar en este momento no tiene ningún sentido, porque devaluar sin programa no tiene ningún sentido. Pero están tirando de la piola en materia cambiaria, sin reservas, pisando importaciones, con control de cambio, con endeudamiento chino, y no sé cómo termina lo del fondo. Entonces, yo no sé cómo mi tía que nos está mirando entiende esto. Pero si no entendemos el espíritu colaborativo, no vengamos después a que la situación es compleja y guay del que le toca subir el 10 de diciembre. Si no, no sube nadie el 10 de diciembre. Entonces, sepamos que lo que la gente que suba el 10 de diciembre y su equipo económico tiene que hacer es enormemente dependiente de lo que quede. Y yo estoy más allá de la grieta, de halcón, de paloma, de shock y gradualismo. Nuestro objetivo revolucionario, disruptivo, es volver a la tabla del 2. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el proceso de adecuación que el Mingo señalaba de precios relativos para hacer creíble y sustentable el programa de estabilidad a lanzar no el 10 de diciembre, sino cuando esté maduro el alineamiento de precios relativos, en donde quiero incluir al salario, que es otro precio relativo que da terror mirarlo en términos de cómo se ha derretido. Eso va a depender de cuán colaborativa sea la transición, porque si la transición es cero colaborativa, se dilata el alineamiento de precios relativos. Así que es muy importante terminar con el que si digo lo que voy a hacer no me votan. Nosotros no estamos detrás de los votos, pero si digo lo que voy a hacer no vas a ser ministro. No lo seré, no hay ningún problema.
Pero digámosle la verdad a la gente. O sea, Argentina tiene un desalineamiento de precios relativos que en algunos casos lleva 20 años. No para compararnos con el tren de Alemania ni el combustible del Uruguay, pero digamos, comparándonos contra lo que vale el colectivo en Latinoamérica, la luz en Latinoamérica, el gas, incluyo de nuevo los salarios y el tipo de cambio como un precio más. Entonces, el 10 de diciembre y cómo arrancamos depende del final, depende de cuánto haya que hacer para el alineamiento previo y lo que nosotros no vamos a perder un segundo, porque acá se repitió por enésima vez la palabra crédito, confianza, confianza, crédito, decirle la verdad. Bueno, es lo que estamos haciendo desde hoy, desde hoy. Así que acá no viene ningún sanguinario, no viene ningún ajuste, no viene el correr sangre, nadie viene a joder a nadie. Entonces, para eso la política se tiene que poner las pilas, hacer una transición patriótica, decirle a la gente con el lenguaje más llano posible de qué se trata, y eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Ricardo, suponiendo que la cuestión cambiaria, el cepo y la brecha siguen más o menos parecidas a lo que es hoy, al 10 de diciembre, y dentro de un plan integral, por supuesto, como todos están diciendo, ¿qué recomendaría hacer con el cepo, con el régimen monetario, con el régimen cambiario? Ya que me da la mano, ¿puedo agregar dos cosas de preguntas anteriores? Por supuesto. Mi primer título es contador. Y yo uso mucho la contabilidad en economía. Creo que las grandes conclusiones salen de la contabilidad. Hace rato dije la cuenta corriente, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Ahora voy a decir la balanza comercial es la contrapartida de la cuenta financiera. A igualdad de cuenta financiera, no importa que incentive las exportaciones o no. Si las exportaciones suben, las importaciones van a subir. Entonces seamos conscientes que no existe tal cosa como incentivo esto y que no tiene efecto. El segundo es una pregunta que le hiciste, digamos, a él, pero que eludió, pero yo no la quiero eludir. ¿Él quién? Que es ¿Carlos o Daniel? a Carlos. Este es bueno, aquí ya me el la famoso hizo, qué tema mal. de la bomba de los LELIQs. Yo no puedo comprender que en un país con 150% de inflación estemos el balance del Banco Central sin ajuste por inflación. No, lo puedo entender. Entonces, es cierto de que la cantidad de LELIQ creció. Ahora, ¿ustedes la midieron en moneda constante? Creció 8%. Es cierto que emitimos 3 billones por pago de intereses, que es más que el déficit fiscal. Ahora, ¿ustedes lo midieron en términos de tasa de interés? El 50% contra una inflación promedio del 72%. O sea, fue tasa real de interés negativa. Las LELIQ son la contrapartida de depósitos no prestados. Y eso se resuelve con crecimiento económico que aumente la demanda de crédito. Y por lo tanto, no es que hay que sumarlo al déficit fiscal. Quiero aclarar que supuestamente yo soy el inventor del concepto de cuasi fiscal en la década del 70. ¿Ok? Entonces, digamos, son los dos temas. Volviendo al tema... Déjame un segundo sin ánimo de... Sí. Primero quiero hacer un homenaje a mi socio Rodolfo Santangelo, que hace años me explicó lo que estás explicando y tuvo razón. Segundo, yo quisiera que no te escuche el oficialismo hoy, porque también está el debate si eso encierra déficit fiscal. Porque al margen de que la cuenta que estás haciendo es correcta en términos de no asustar con bola de nieve en términos reales, es también totalmente cierto que el déficit fiscal va a parar a los pasivos del Banco Central. Entonces, lo que Ricardo acaba de decir no es para que el oficialismo siga teniendo déficit fiscal y termine en el parking de las LELIQ. Porque eso es totalmente cierto, con tasa de interés negativa, siempre y cuando paren el déficit fiscal, porque si no al final del día termina chupando algo
que termina superando a la propia tasa de interés negativa. Entonces, simplemente hago la aclaración, no para corregir al maestro, sino para que no lo escuche Massa, porque si te escucha Massa, hoy sale al plan platita. Entonces, vamos a tratar de que paren acá. Perdón, ¿puedo terminar esa parte? Sí. En el mismo artículo que mencionas y que Santangelo dice, no te esforzaste en hacerlo claro, lo escribí como 10 veces, digamos, para que sea más claro. Digamos, quiero aclarar que básicamente lo que termino diciendo, el problema es fiscal, no es cuasi fiscal. Y lo que hay que medir es el balance consolidado gobierno con Banco Central y hay que medirlo en el supuesto de inflación cero. Ese es el mecanismo que hay que ajustar. Volviendo ahora a tu pregunta. En este momento tienes un problema de divisas. Perdiste 13.000 millones de dólares, en realidad 16.000 con el último pago al fondo, desde el principio de año. Tus reservas netas líquidas propias son 6.000 negativas. ¿Qué está tratando Argentina de hacer? Conseguir plata. O no condicional o condicional. Entonces hay 3 escenarios. No consigo plata. Tengo vencimientos de acá hasta fin de año, posiblemente tenga un default o que me lo perdonen el default, pero voy a entrar galgueando. Y no sabemos si llegamos. A las PASO llegamos, el problema es después. Y también hay que ver cómo influyen las PASO sobre el después. La segunda alternativa es, consigo plata que me dé China no condicional. Viva la pepa, sigo exactamente con lo mismo y le paso todo el problema al que viene. Y el que viene tendrá que resolver el problema. Tercera, es me dan plata condicional. Y acá viene el problema, ¿qué me estaría pidiendo el fondo? Yo no tengo la menor idea. Si va a pedir tarifa, va a pedir ajuste fiscal. El problema es la parte cambiaria. ¿Qué pide Argentina? Que el pago neto al fondo sea cero y adelantame la plata que digamos que me vas a dar de acá hasta fin de año. O sea, dame plata. Y el fondo, en mi opinión, le está diciendo, devaluá y no intervengas en el mercado cambiario. Devaluar sin reserva y sin confianza, ese Rodrigazo es un salto al vacío. Y si no puedo intervenir, mucho peor. El problema es la intervención. Bretton Woods fue un código de conducta. Tipos de cambio fijo, había que pedir permiso para devaluar. Prohibida la devaluación competitiva, prohibida la flotación. Año 76, Estados Unidos pide que al que flote no lo pongan que está fuera del sistema. Y ahora si no flotás, automáticamente sos manipulador de moneda. Entonces el fondo dice, no intervenga, deja que se vaya. En una economía sin confianza, las 2 hiperinflaciones en la Argentina fueron cuando flotaste sin reserva y sin confianza. ¿Ok? Eso te lleva automáticamente a la hiperinflación. Ahora, hace poco Ocampo me recordó, en mi época académica, yo fui invitado al Congreso de los Estados Unidos cuando Estados Unidos abandonó la convertibilidad. Y en mi presentación yo estaba hablando de que el sistema cambiario de cada país depende de las características de cada país. El óptimo de cada país es distinto. Y él me recordó que Friedman me interrumpió y me dijo, pero un momentito, yo quiero decirle que yo soy partidario de la flotación para países grandes con buena política monetaria. Un país como Argentina no tiene que tener moneda. Friedman, año 73. ¿Ok? Bueno, está claro que esa es toda la discusión que tenemos en Argentina sobre dolarización y compañía. Yo creo que hoy en día no se puede. Ocampo tiene un esquema parecido al plan Brady basado en los mercados. Él dice que alcanza. Yo no pude, digamos, cerrar la cifra. Pero está claro que en el corto plazo no se va a hacer. Entonces seguimos con las 3 alternativas. Claro. Y la verdad es que no sabemos. No sabemos si vamos a conseguir la plata o no vamos a conseguir la plata. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos 3 meses en la Argentina. Daniel. Bueno, no, te quería preguntar, en este escenario donde estamos avanzando medio a ciegas, como dice Carlos, porque no sabemos qué se va a encontrar, bueno, la cuestión fiscal también es importante. ¿Cómo se imaginan que van a manejar el tema fiscal en cuanto a, bueno, hay que hacer ajuste fiscal, pero también las empresas están pidiendo reducción de la presión impositiva? ¿Cómo se llega a un equilibrio que convenza a todos? Bueno,
Yo primero creo que uno tiene que tener claro que tenés que bajar el gasto porque si no, no vas a llegar a equilibrar las cuentas fiscales. Apostar a que la planilla de Excel con crecimiento, si congelo el gasto en términos reales, me hace el trabajo, lleva 7, 8 años y no tenemos 7, 8 años para resolver el problema y que eso nos permita una estabilidad duradera. En el otro extremo, la motosierra no resiste la aritmética. No resiste la aritmética porque ignora que la Argentina es un país federal, claro, y buena parte del gasto que quieren pasar por la motosierra lo manejan provincias y municipios, y en la medida que uno sea respetuoso de las instituciones, te tenés que sentar a conversar con las provincias y municipios, sobre todo con las provincias básicamente. Entonces, descartado el esquema de, llamémoslo, la inacción con la planilla de Excel y la fantasía de la motosierra, tenés que ir por no digo por el andarivel del medio, porque es una frase medio trillada, pero tenés que ir buscando reducciones de gasto que te permitan ir logrando el objetivo. Ahora, yo dije en mi exposición que en el momento que vos vas avanzando en la reducción de la inflación, el objetivo se te corre. Claro. Eso lo dijo Alfonso también en materia de gasto social, y está este tema de, a medida que vos avanzás hacia una unificación cambiaria, también perdés el impuesto país y otros recursos. Entonces el problema a resolver ex ante es más grande. Entonces, más allá de que yo creo que la presión tributaria argentina es muy alta comparada con países de ingreso similar, que la Argentina tiene niveles de evasión fiscal mucho más altos de los que sugieres o que serían razonables para su nivel de desarrollo. Nota al pie de página, digamos. Para tomar el IVA, que es el impuesto más fácil de recaudar, Nueva Zelanda con una tasa de 15% recauda 9 puntos del PBI, Chile con una tasa de 19 recauda 8, nosotros con una tasa de 21 recaudamos 7. Entonces, mucha más tasa, mucho menos recaudación, y eso nos explica porque tengamos gastos tributarios mucho más altos que el resto, comparado con Nueva Zelanda y Chile sí, pero básicamente se explica por un problema de gestión. El nivel de evasión en la Argentina es 30, en Chile es 20, en Nueva Zelanda es 5. Entonces, ¿esto qué es lo que hace, siguiendo con el relato anterior? Que la presión tributaria sobre los que pagamos impuestos sea de estándares europeos. Y eso no condice con nuestro nivel de desarrollo. Ahora, dicho esto, yo la verdad no veo mucho espacio para que en el corto plazo puedas bajar masivamente impuestos. Podrás eliminar algunos impuestos de baja recaudación, hay varios que uno puede sacar, pero yo no creo que haya, primero, no hay evidencia de curva de Laffer ni en Estados Unidos ni en Europa. Curva de Laffer es magia, bajo los impuestos y la recaudación sube. Seguramente bajar los impuestos perdés menos, si bajo 10, la recaudación por ahí no va a caer 10%. Yo creo que apostar a la magia es complicado y por lo tanto me parece que si uno quiere ser realista, no hay mucho espacio para una baja masiva de impuestos al principio. En la medida en que uno logre consolidar con la segunda parte las reformas del Estado que me permiten bajar el gasto a mediano plazo, no solamente lo que hay que hacer al principio, ahí yo creo que uno necesita ir convenciendo a la política para que cuando haya un poco de disponibilidad de fondos nos demos cuenta que la Argentina necesita una menor presión tributaria. Pero el salto al vacío yo creo que es extremadamente riesgoso, sobre todo si no sabemos si el paracaídas funciona. Gracias. Wow, qué realista, ¿eh? Bueno, se nos está acabando el tiempo ya, pero Sí. si me permiten una última pregunta al doctor Arriazu. Doctor, usted habló de las oportunidades y se centró bastante en energía, pero una vez usted dijo que con Vaca Muerta Argentina podía ser Nigeria o Noruega. ¿Cuál es el escenario más probable? Ninguno de los dos. ¡Ah, qué suerte! A ver, está claro que en los últimos 2 o 3 años se está produciendo un desarrollo en el sector energético importante. Argentina tiene los recursos, Vaca Muerta, La Roca, es comparable a lo mejor de Permian. En materia de aprendizaje
Fue impresionante lo que hizo Argentina. Y Argentina hoy puede producir petróleo debajo de $40 el barril y puede producir gas, no sé, $2 el millón de BTU. Eso está haciendo que crezca la producción, pero la producción crece de petróleo, porque es un commodity. Como se puede exportar como sea. Gas no es un commodity y necesito cómo transportarlo para abastecer y poder sacarlo. Y nosotros tenemos una escasez. Entonces, la producción de petróleo que crece 10 al 12%, gas cero. Pero hay varias cosas que están en camino. Todo el mundo habla del gasoducto. Sí, ese gasoducto, digamos, se discutirá si está terminado o no, pero va a entrar el año que viene, pero no es lo más importante. En petróleo tenemos que ya se rehabilitó el oleoducto a Chile, que estaba cerrado en el 2006. En cuanto esté plenamente operativo, esos son más de $3.000 millones de exportación. Oldelval aumentó el tamaño de los oleoductos hacia Bahía Blanca y está en el programa de Duplicar Plus, que vamos a pasar de 36 a casi 100. Eso es gradual, se está haciendo, y en pleno desarrollo van a ser más de $10.000 millones. Ahora está en decadencia la producción del norte y está en decadencia Bolivia. Y todo eso abastece el norte argentino, Córdoba y Santa Fe. Entonces está el problema de cómo abastecemos eso. Entonces TGN acaba de terminar un loop para poder mandar gas del centro-oeste hacia Córdoba, pero la idea básica es que finalmente vaya de Vaca Muerta hacia el norte, abastezca todo el norte argentino, exportemos a Chile, eventualmente a Bolivia y después a Brasil. ¿Es posible? Todo eso es posible. ¿El sector privado está encarando ese tema? Lo está encarando. ¿Hay alguien de la oposición a ese tema? En este momento nadie. Pero Argentina siempre da sorpresas. Entonces yo puedo tirar el Excel y me da maravillas y hay cosas que se van dando y algunas se van dando más rápido de lo que yo pensaba. Pero siempre está la sorpresa de que alguien diga la energía es un derecho al ser humano y entonces la tiene que producir puramente YPF y la tiene que subsidiar porque la gente tiene derecho. Bueno, ahí se acabó todo. La organización me va a retar, pero quiero hacer una última preguntita a Carlos, Sí, ¿cómo cortita. no? Cuando hablaste de la irreversibilidad de las reformas, ¿está vinculado con estas conversaciones que vos has tenido últimamente con la Corte Suprema de Justicia? Bueno, no es que esté vinculado, digamos. La Corte Suprema conoce bien todos estos temas y nos hemos encontrado en lo que Daniel explicaba que es la segunda columna, que es la reforma del sector público y demás sobremanera, con un conjunto de derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son un tema muy complejo en cuanto te querés meter, aunque no tengas motosierra. Son un problema. Por supuesto que los hemos discutido. Por lo tanto, vayamos pensando en que muchas de las reformas que tenemos en la cabeza son de ahí en adelante. En términos de todo el proceso, la irreversibilidad fue un problema, pero tampoco podés ir a la imposición que viole cosas porque después vuelve. Entonces, tenemos que ser sensatos en eso. De todo modo, déjame que te diga algo para deslindar a la justicia de este tema. La irreversibilidad, la reversibilidad y la contrarreforma de los 2000 fue primero un evento político. Por supuesto. Que vos me digas que el régimen cambiario, el 2001, podemos discutirlo. Lo ocurrido del 2003 en adelante es un modelo. De nuevo, no quiero meterme en el problema de la política y los argentinos tenemos que pensar en juntarnos, pacificar y dejar de pelearnos. Pero si vos no tenés el evento político de la contrarreforma previa, no viene. Y cierro.
Le preguntaron por el problema del agua a Mujica en Montevideo. Y no dijo la calle Pou, dijo nos dormimos. Yo la verdad que sueño con eso. O sea, que en vez de que 10 años una cosa y 10 años otra cosa, voy a decir sin que se ofenda a nadie, del mismo partido, por más que me vengas con el ala izquierda, el ala derecha, es una recontra reforma hecha y derecha. Por eso cuando vos hablas con la Corte, la mayoría de las cosas dice, resuelve la política. Si resuelve la política, después nosotros vemos. Ahora nosotros, cada vez que queremos meter mano en algún lugar, hay derechos adquiridos. Hay una muy buena nota de Sofía Diamante refiriéndose a cómo se construyó el caño. Y que se lo presenta, vamos a decirle a la gente esto, se lo presenta como tiempo récord, como que se hizo y no sé qué, y que sirva como ejemplo. Cuando uno lee el contenido de esa nota, es una lectura periodística, que trabajaron de noche, que trabajaron de día, que vino un amparo, que a 2 o 3 dueños le pasaba por el medio del campo y se resolvió. Tengámoslos en cuenta, porque si cada una de las obras y el progreso que vamos a hacer en la Argentina futura, viene el amparo, viene el obstáculo, viene la reforma laboral, viene el sindicato, estamos condenados. Entonces, lean la nota del caño, no le digan a la gente, hicimos el caño en tiempo récord. Hicimos el caño en tiempo récord, laburaron a la noche, laburaron a la mañana, a los tipos que se presentaron en el tema del campo y metieron un amparo, los ignoraron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tratar de institucionalizar. Hay veces que a mí me cuesta más que a nadie, porque yo quisiera imponerle las cosas, yo quisiera ir adelante, quisiera hacerlo mañana a la mañana, pero al final terminás aprendiendo que tiene que tener determinada institucionalidad, va a haber derechos adquiridos, tenemos que pensarlo siempre de aquí en adelante y, por supuesto, la justicia va a tener un rol preponderante, pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces uno habla en la justicia y en obligarlos a ir para allá porque estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando te viene alguien que usa la justicia para perder el activo de los 3 puntos que es la democracia, estamos jodidos. Así que más vale seguir respetando lo que diga la justicia. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a todos. Llegamos así al final de este primer encuentro del ciclo Democracia y Desarrollo en este año bajo el título 40 años de democracia, la agenda pendiente en un año electoral. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a los oradores por participar y a los auspiciantes por apoyar este encuentro una vez más. Nos vemos en el próximo encuentro de este ciclo. Gracias.